Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Qué privilegio el podernos volver a reunir esta noche para seguir escudriñando la palabra de Dios en relación a los regalos del Padre para cada uno de nosotros. Y antes de iniciar la enseñanza vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta noche, por el privilegio que tú nos das, Señor, de podernos reunir para escudriñar tu palabra, para que tu palabra y tu Espíritu Santo nos instruyan, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú eres un Padre bueno, maravilloso, que siempre tiene cuidado de cada uno de nosotros, Señor. Y en esta hora, Padre, venimos dándote gracias en primer lugar por el regalo de esa salvación tan grande que tenemos en Cristo Jesús. Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo para morir por nuestros pecados, para que nosotros tuviéramos perdón de pecados y vida eterna. Gracias, Señor, también por haber enviado a nuestros corazones tu Espíritu Santo para que esté con nosotros y sea nuestro Maestro, nuestro guía, nuestro abogado defensor, nuestro ayudador, nuestro santificador, Señor, y para que esté con nosotros todo el tiempo, Padre. Señor, en esta hora también te damos gracias porque tú eres un Padre bueno que siempre tiene cuidado de cada uno de nosotros, Señor, y tú eres nuestra seguridad, nuestra fortaleza, nuestro castillo fuerte, nuestro protector, nuestro escudo, Señor, aparte de que eres un buen Padre que siempre tiene cuidado de nosotros y nos liberta, nos sana, nos restaura, Señor, y nos guía a toda verdad para que tengamos vida y vida en abundancia. Y te damos gracias también, Señor, porque tú tienes planes de bien y no de mal para cada uno de nosotros, para darnos un futuro y una esperanza y llevar nuestras vidas como la luz de la aurora hasta que el día sea perfecto. Gracias, Señor, porque tú que comenzaste la buena obra en nosotros la perfeccionarás hasta el día de Jesucristo. Señor, en esta hora te venimos pidiendo que tu Espíritu Santo que permanece sobre cada uno de nosotros con su unción rompa todo yugo de mentira, de argumento y de razonamiento falso que se oponga al conocimiento tuyo, a la obediencia a tu palabra y a la vida abundante que tenemos en ti, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo en esta noche abra nuestros ojos, nuestros oídos y por sobre todo nuestro corazón para prepararlo como una tierra fértil en la cual la semilla de tu palabra de fruto, Señor, sea sembrada y de fruto y fruto en abundancia para gloria tuya y para bendición de cada uno de nosotros. Gracias por permitirnos reunirnos juntos y en armonía en este tiempo, Señor, y por este medio, porque ahí envías tu bendición y vida eterna, Señor, y gracias por esas semillas de bendición y vida eterna que tú vas a enviar a nuestras vidas en esta noche. En el nombre precioso de Cristo Jesús, oramos. Amén y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, qué privilegio tenerlos en esta noche de audiencia. Muchísimas gracias por ese privilegio que nos dan. Y el día de hoy vamos a continuar con nuestro tema acerca de los regalos de Dios para cada uno de nosotros, sus hijos. Y hoy específicamente vamos a ver un regalo hermoso, como todos los regalos del Señor, además de muy útil y que necesitamos todos los días para poder vivir la vida abundante y ser más que vencedores por medio del Señor Jesucristo. Y ese regalo se trata de la armadura de Dios, que lo encontramos en Efesios en el capítulo 6, versículos del 10 al 20. Dice la palabra: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos,
y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. En este pasaje vamos a comenzar a ver versículo por versículo, como lo hacemos normalmente todas las noches, y vamos a comenzar con el versículo 10. Dice la palabra: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué significa fortalecernos en el Señor? Fortalecernos en el Señor significa fortalecernos en su palabra, como lo dice el Salmo 1, versículos del 1 al 3. Dice: bienaventurado el varón que no anda en consejo de malos, ni se sienta en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Entonces será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. La palabra de Dios es para cada uno de nosotros el alimento que necesitamos todos los días para mantenernos firmes, principalmente en este tiempo en el cual estamos viviendo días malos, días en que se perdió una normalidad, número uno. Número dos, en que vemos que la maldad se ha incrementado en el mundo en todos los niveles. Y como nos dice también Josué capítulo 1 versículo 8, que meditemos en la palabra de Dios y que la pongamos por obra y no sea parte de nuestra boca, porque entonces seremos prosperados en todas las cosas. Pero eso requiere de valentía, requiere de fortaleza. Recordemos que en el pasaje de Josué capítulo 1 versículo 8 está rodeado por otros 3 versículos donde llama a Josué a ser esforzado y valiente. ¿Y valiente en qué? Esforzado y valiente en qué? En la palabra del Señor. La palabra del Señor es la que nos fortalece en Él. Pero también dice en este versículo que nos fortalezcamos en el poder de su fuerza, y el poder de su fuerza es el Espíritu Santo, y para ser fortalecidos en el Espíritu Santo necesitamos mantener también de la misma manera que constantemente, diariamente, alimentarnos de la palabra de Dios. También necesitamos diariamente y constantemente estar en comunión con el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos guíe en todas las cosas y todo lo que hagamos nos salga bien, que nos dé la dirección específica en cada situación y en cada circunstancia para poder caminar en la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, y que de esa manera nos vaya bien. Esto implica entonces la palabra y la intimidad, la comunión con el Espíritu Santo para obtener su dirección y su poder para la obediencia a la palabra de Dios en todo tiempo, que es lo que trae bendición a nuestras vidas, como nos lo enseña también Deuteronomio capítulo 28, versículos 1 y 2. Que si nosotros conocemos la palabra de Dios y la ponemos por obra, entonces todas las bendiciones vendrán sobre nosotros. En el segundo versículo de este pasaje, que es el versículo 11, nos dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. En este tiempo hemos sido bombardeados por una serie de circunstancias que pueden hacer tambalear nuestra fe, enfriar el amor que tenemos para con el Señor, y por ello necesitamos vestirnos de esa armadura de Dios. Las acechanzas del diablo están dadas, como por ejemplo en esa cantidad de temor que nos infunden las noticias acerca de esta pandemia. Pero no solo trae aparejado eso, sino también trae aparejada la incertidumbre de qué va a pasar con nuestras vidas en el futuro, en lo económico, en lo social, en esa supuesta nueva normalidad de la que están hablando, y de los planes que a nivel de gobierno y a nivel del nuevo orden mundial se están cocinando para ser implementados en este tiempo. Todas esas son acechanzas que van a traer tentación y prueba a nuestra vida de fe, derivado de la acción del diablo, de sus demonios, de los principados y potestades que están actuando en el mundo en este tiempo, sabiendo que les queda poco tiempo porque la venida de Cristo está muy cercana.
Los días, como nos lo enseña también segunda de Tesalonicenses 2:7 y segunda de Timoteo capítulo 3 versículos del 1 al 5, estos son tiempos malos y necesitamos resistirlos, mantener nuestra fe para que cuando Cristo venga por su iglesia, que será relativamente muy pronto, seamos encontrados en alabanza, gloria y honra al Señor y seamos arrebatados juntamente con todos los que se han mantenido firmes para ser la novia de Cristo. En el versículo 12 nos dice claramente que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El problema no son las personas, el problema son esos espíritus que están operando a través de las personas para hacer de estos días malos en lo económico, en el aspecto de la salud, y no solo de la salud física, sino que con el tema de la salud física infunden miedo, y el miedo deteriora la salud de nuestras almas, y eso deteriora también la salud espiritual. Entonces debemos estar firmes contra esas acechanzas del diablo. Y en el versículo 13 nos dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. La armadura de Dios es un regalo que Dios nos da, pero aquí quiero hacer una observación porque lo he escuchado varias veces de algunos hermanos y me da la impresión que esta posición es equivocada. Por ejemplo, un día hablando con una hermana decía: mire, hermano, es que yo me visto todos los días con la armadura de Dios y me ciño mis lomos, y ella lo hacía así físicamente o simbólicamente, como un acto profético, digámoslo así, de comenzar a vestirse como imaginariamente de la armadura de Dios, pero eso no es lo que la palabra de Dios nos está enseñando. La armadura de Dios es estar vestidos y revestidos internamente de lo que es la armadura de Dios, que es lo que vamos a ver el día de hoy. No se trata de repetir esos versículos e imaginarnos que nos vestimos con esas cosas, sino se trata de tenerlas en nuestro corazón, en nuestro ser interior, y estar firmes en cada una de ellas. Dice la palabra en el versículo 14, entonces, y notemos que dice: para que podamos resistir en el día malo, que es en el día en el que estamos ahora, y habiendo acabado todo, estar firmes. Es decir, que nuestra fe sea encontrada en alabanza, gloria y honra al Señor, y que seamos encontrados firmes, y que seamos encontrados en santificación, como es la novia que Cristo viene a arrebatar para casarse con ella en las bodas del Cordero. Y esto independientemente de en cuál tiempo venga el Señor. Yo creo firmemente que el Señor va a venir antes de que venga la tribulación. Pero si el Señor viniera después, eso no importa. Si nosotros estamos en nuestro interior, en nuestro corazón, en nuestro hombre interior, en nuestra alma y en nuestro espíritu, revestidos de esta armadura, no importa lo que pueda venir, porque vamos a tener no solo la fe y la confianza en que el Señor nos guarda, sino que eso va a ser así efectivamente. Entonces, en el versículo 14, la palabra de Dios nos da el primer elemento de esa armadura, y dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Qué significa estar ceñidos con la verdad? Significa estar revestidos, estar llenos de la palabra de Dios, porque Jesús es la palabra de Dios, Jesús es la palabra de Dios encarnada, hecha carne, y la palabra de Dios es la que nos permite mantenernos, en primer lugar, mantenernos firmes en el Señor. En la medida en la que más recurrimos a la palabra de Dios, que es un tema en el cual hemos estado insistiendo muchísimo a lo largo de todas estas enseñanzas, necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios todos los días, y principalmente por una razón. Dice en Juan capítulo 14,
versículo 15, el que me ama guarda mis mandamientos. Yo no puedo decir que amo al Señor y amarlo realmente si no estoy amando su palabra y guardando su palabra. Note que dice, no dice que el que me ama cree en mis promesas, no. Dice, el que me ama guarda mis mandamientos, los pone por obra. ¿Por qué? Porque la obediencia es la que nos trae todas las bendiciones a nuestras vidas. Entonces necesitamos vestirnos de la palabra de Dios, que la palabra de Dios esté en nuestro corazón en abundancia. No solamente unos cuantos versículos o unos cuantos pasajes de la palabra, porque la palabra es el consejo completo del Padre para cada uno de nosotros, sus hijos, para que podamos caminar en esa buena voluntad de Él, agradable y perfecta, como nos lo enseña Romanos capítulo 12, versículo 2, que nos renovemos en nuestros pensamientos, que salgamos de todos los pensamientos del mundo, que no seamos imitadores de los pensamientos del mundo, sino que la palabra de Dios esté en nosotros y la obedezcamos y la pongamos por obra. Esa es una garantía de que vamos a estar firmes en este tiempo, en estos días malos, en los cuales hay muchas circunstancias que se vuelven contrarias a nosotros. Y hablaba no solo de la cuestión sanitaria, sino del futuro. El futuro, si comenzamos a ver lo que está sucediendo en el mundo, parecería un futuro incierto. Si pensamos como piensa el mundo y vemos lo que está sucediendo en el mundo, nuestro futuro podría parecer incierto, pero si nosotros estamos firmes en la palabra de Dios, podemos estar perfectamente seguros de que el Señor, como no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, Él cumplirá sus planes de bien y no de mal para que nosotros, para darnos un futuro y una esperanza, independientemente de las circunstancias. Y el estar llenos de la palabra de Dios también nos permite estar llenos del perfecto amor del Padre para con cada uno de nosotros, que echa fuera todo el temor. Aparte de que hay otros ataques que quizá por todas las noticias del COVID no tienen como mucha relevancia, pero por ejemplo, a nivel mundial hay un debilitamiento de todos los gobiernos en el mundo, y ese debilitamiento lo que está creando es un vacío de poder que cuando aparezca el anticristo lo va a llenar el anticristo para como la figura pública de un nuevo orden mundial para que para dar inicio a ese nuevo orden mundial que pretende el gobernar el mundo, ya no a nivel de cada país, sino a nivel de todos los países. Políticamente vemos un debilitamiento de todos los gobiernos en el mundo, y aparte de ello vemos un debilitamiento de la economía, un debilitamiento de la vida social por los confinamientos, por las mascarillas, por el distanciamiento social, etcétera, etcétera. Y todo eso, lo que pretende el diablo con esto es aislarnos los unos de los otros y comenzar a trabajar en nuestras mentes para llenarnos de temor, de incertidumbre, etcétera, y podamos aceptar cualquier cosa que nos venga dada por ese nuevo orden mundial, por ese gobierno mundial que se piensa establecer y del cual es evidente y es público. Tenemos ahí, por ejemplo, la Agenda 2030 de Naciones Unidas, o el plan de reseteo del Foro Económico Mundial, que tienen muchísimas coincidencias los dos, y que es hacia donde políticamente se quiere encaminar al mundo. Aparte de ello, en el ámbito específico de nuestra fe, está la declaratoria en el 2020 de que la iglesia, y principalmente la iglesia cristiana, es enemiga de los derechos humanos, y eso está abriendo la puerta para un ataque a la iglesia, como ya se está dando en otros países. Aparte de ello está la ideología de género y la ideología en contra de la vida, tanto de los adultos como de los niños no nacidos. Y todas esas cosas tienden a crear un ambiente muy malo para nosotros los creyentes y para debilitarnos en la fe. Por ello necesitamos fortalecernos en la palabra de Dios y
guardar sus mandamientos. Cuando muchas de las cosas que están pasando y muchas de las cosas que se están diciendo es para hacernos dudar de la palabra de Dios, y cuando dudamos de la palabra de Dios o cuando ponemos en duda o cuestionamos la palabra de Dios, nos hacemos más vulnerables a los ataques del diablo, que en primer lugar para robarnos esa vida abundante que Cristo tiene para cada uno de nosotros y atemorizarnos, y con ello sacarnos del camino de la fe y de la obediencia a la palabra para robarnos las bendiciones de la vida plena en Dios. Por el otro lado, en ese versículo 14 también nos dice vestidos con la coraza de justicia. ¿Qué significa la coraza de justicia? La coraza de justicia es la obediencia a la palabra, a Jesús, a la palabra de Dios, como lo dice Mateo capítulo 6, versículo 33. Que busquemos el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas nos serán añadidas. Es por su justicia, y esta es otra cosa que también es importante. Es por su justicia que hemos sido perdonados de todos nuestros pecados y tenemos vida eterna, hechos salvos, además de ser adoptados hijos de Dios, bajo su cuidado y protección amorosa, dirigiendo nuestras vidas hacia el cumplimiento de sus planes de bien para darnos un futuro y una esperanza. Notemos algo acá. Al poner en duda nuestra fe, nos va a poner, y esto es algo que sucede muy comúnmente con muchos hermanos, por ejemplo, cuando pecan o cuando fracasan o cuando cometen errores o toman malas decisiones, inmediatamente viene el ataque del diablo para decirnos que no somos hijos de Dios, que no somos creyentes, que no estamos firmes, que no estamos bien parados. Y muchas veces la gente, en lugar de refugiarse en Dios, lo que hace en esas circunstancias es escaparse de Dios y debilitarse aún más, porque no estamos seguros de la justicia de Dios, no tenemos en nuestros corazones esa justicia, la plena certidumbre de fe de la justicia de la cual hemos sido revestidos en Cristo Jesús. Recordemos que Cristo Jesús es nuestra justicia. No es por nuestros méritos, no es por nuestras decisiones, no es por nuestros fracasos, no es por nuestros errores que somos justos o no. Es precisamente por ellos que vino Cristo a morir en la cruz del Calvario, para que nosotros fuéramos adoptados hijos de Dios a pesar de nuestros fracasos y de nuestros errores. Entonces necesitamos, por un lado, estar revestidos de la justicia de Dios para soportar esos ataques, pero por el otro lado también hay un punto muy importante. La palabra de Dios en Primera de Juan capítulo 4 versículo 18 nos enseña que el temor trae en sí castigo. El temor es la antife, es lo contrario a la fe en el Señor. El temor trae en sí castigo. Entonces, cuando nosotros nos metemos en temor, comenzamos a dudar de lo que dice la palabra de Dios, a dudar de la veracidad de Dios y a alejarnos del amor del Padre. Y el amor del Padre echa fuera todo temor. Entonces la justicia de Dios es también revestirnos de ese amor del Padre incondicional a pesar de las malas decisiones que podamos tomar en algún momento, y regresar a Él después de esas malas decisiones confesando, pidiendo perdón y siendo restaurados a la comunión con el Padre. Es en la justicia de Dios que podemos colocar nuestra plena confianza para todo. Es por su gracia, no por nuestros méritos. El diablo siempre va a tratar de destruir nuestra fe en función de que no tenemos méritos para ser hijos de Dios, no tenemos méritos para ser amados de Dios, pero la palabra de Dios nos enseña que no es por nuestros méritos, sino es por su amor, por su misericordia, por su gracia, que nosotros somos sus hijos y que tenemos esa vida plena, esa vida abundante, esas promesas que Él ha prometido para cada uno de nosotros, sus hijos. El diablo va a venir o va a tratar de venir en contra nuestra para poner en duda nuestra justicia, es decir, la justicia de Dios para con nosotros, desviando nuestros pensamientos y sentimientos hacia la falta de mérito
hacia nuestros errores, nuestras equivocaciones, nuestros pecados, nuestros fracasos, etcétera, para hacernos sentir indignos de la bendición de Dios. Y recordemos que la bendición de Dios es la que nos habilita para que nos vaya bien en todas las cosas. Por lo tanto, el diablo viene a través del temor a poner en duda que nos va a ir bien en todas las cosas. Aquí también en el versículo 14, en el versículo 15, perdón, nos dice calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Y qué significa calzados los pies? Que debemos estar parados en el Evangelio, y estar parados en el Evangelio significa estar parados en la palabra, que debemos conocerla, y estar parados en la justicia del Señor, y eso va a traer a nuestros corazones esa certeza de que tenemos paz con Dios en todas las circunstancias, en todas las situaciones y en todo tiempo en nuestras vidas, independientemente de nuestros errores y de nuestros fracasos. Porque es por medio de la fe en Cristo, no por medio de nuestros méritos, que nos paramos en ese Evangelio de la paz, que nos paramos en la palabra de Dios, que tenemos todas las bendiciones y el amor del Señor, su misericordia y su gracia a favor de cada uno de nosotros. Y todo esto viene por el conocimiento de la palabra y por la comunión con el Espíritu Santo. En la medida en la que más nosotros nos metemos en la palabra de Dios, y en la medida en la que nosotros nos metemos más en la comunión con el Espíritu Santo, vamos a estar más fortalecidos en la palabra de Dios, y vamos a estar mejor parados en esa palabra para resistir los ataques del diablo. Recordemos que nosotros estamos en Cristo, y no por nuestros méritos, vuelvo a repetir, porque toda la armadura de Dios no se habla de los méritos nuestros, sino se habla de la gracia del Señor para con cada uno de nosotros, sus hijos, y es esa gracia la que nos reviste de la armadura de Dios. Pero necesitamos vivir esa armadura en el interior de nuestros corazones. No se trata de algo externo, se trata de una armadura que debe estar firmemente establecida en nuestro corazón. Entonces necesitamos recordar que nuestra vida está escondida con Dios en Cristo. Estamos en Cristo, y Cristo es el príncipe de paz. Y si Él es el príncipe de paz, cada uno de nosotros tenemos paz con Dios por su gracia. Tenemos paz con Dios por su amor, por su misericordia. Y ello nos debería llevar a caminar cada día más en la palabra de Dios, a caminar cada día más en la obediencia y en la comunión con el Espíritu. El siguiente versículo, en Efesios capítulo 6, versículo 16, dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Primero necesitamos recordar que la fe es obediencia. Por la fe, Abraham, que es el padre de la fe, obedeció. Por la fe, nosotros obedecemos. Yo no puedo decir que tengo fe en Dios si no estoy siguiendo su palabra. Este es un engaño que el diablo ha metido, o respecto a esto, el diablo ha metido un engaño en el corazón de los creyentes, y es que es el engaño de pensar que porque vamos a la iglesia tenemos fe, o porque pasamos a hacer una oración al altar ya tenemos fe. La fe deriva del conocimiento de la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17 nos enseña que la fe viene por el oír continuamente la palabra de Dios. En la Reina Valera dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios, pero en el original la palabra que se traduce oír está en un tiempo que no existe en el español, pero sí existe en el idioma griego, y es el presente continuo. ¿Y qué significa el presente continuo? Significa que la fe viene por el oír y el oír y el oír y el oír y el oír continuamente la palabra de Dios. Y ese oír continuamente la palabra de Dios va a hacer crecer la fe en nosotros, y al crecer la fe en nosotros va a crecer la obediencia a la palabra, y al crecer la obediencia a la palabra van a venir sobre nosotros todas las bendiciones
que vienen aparejadas con la obediencia, como ya lo vimos en Deuteronomio capítulo 28, versículos del 1 al 14. Entonces necesitamos recordar que tomar el escudo de la fe significa la obediencia, también implica la obediencia. Tomamos el escudo de la fe cuando nos paramos en la palabra de Dios y obedecemos la palabra de Dios. De que creer en Dios, en Jesucristo y en el Espíritu Santo es obedecerlo, fundamentalmente en el poder del Espíritu Santo. Recordemos en Juan capítulo 14, versículo 15 y 16, que la palabra de Dios nos dice que el que ama a Jesús, el que ama a Dios, obedece su palabra, y Él nos ha dado al Consolador para que nos ayude a obedecer la palabra en todo tiempo, como lo dice Ezequiel capítulo 34, versículos del 26 al 27. Y la mejor forma de cerrarle la puerta al diablo es a través de la obediencia. De esa manera él no va a tener ningún argumento para poner en duda nuestra salvación, nuestra vida eterna, nuestra vida plena en Cristo Jesús y el cuidado amoroso y paternal del Señor. Entonces necesitamos como vemos en todos los elementos de la armadura de Dios, son centrales dos cosas: la palabra de Dios y la comunión con el Espíritu Santo, que es el que nos recuerda la palabra, nos enseña la palabra y nos guía a través de la palabra. Vemos en el siguiente versículo, o en la siguiente frase del versículo 16, después de tomar el escudo de la fe, dice: con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Qué significa eso? Que cuando el diablo viene a atacarnos, nosotros levantamos el escudo de la fe, que es la palabra de Dios, es la fe basada en la palabra de Dios, que le responde al diablo. Contraataca al diablo, nos defiende de las acechanzas del diablo, lo que hizo Jesús en la tentación en el desierto. Cada vez que el diablo vino a tratar de tentarlo, Jesús dijo: como está escrito. Escrito está, escrito está, escrito está, y el diablo huyó de él. De la misma manera, si nosotros estamos armados de la palabra de Dios, esto de tomar el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno, significa exactamente eso, que estemos tomados de la palabra de Dios para rechazar todo ataque del diablo. Y al final, cuando el diablo se da cuenta que nosotros estamos armados de esa palabra, que estamos armados con el escudo de la fe, el diablo huirá de nosotros. Es lo mismo que dice en Santiago capítulo 4 versículo 6, o versículo 7, dice que nos sometamos a Dios, y someternos a Dios es estar sometidos a su palabra. Que nos sometamos a Dios, que resistamos al diablo, y el diablo huirá de nosotros. Cuando el diablo nos va a dejar en paz cuando usted y yo le demostremos que estamos bien armados con la fe en la palabra de Dios, con la obediencia en la palabra de Dios, cuando el diablo se dé cuenta que conocemos y sabemos la palabra de Dios. Por ello es importante que nos alimentemos de la palabra de Dios todo el tiempo, y no solo que nos alimentemos de la palabra, sino que estemos meditando, pensando en ella en todo tiempo, porque es nuestro escudo contra los ataques del diablo. Luego en el versículo 17 dice: y tomad el yelmo de la salvación. ¿Y qué implica la salvación? La salvación implica el perdón de pecados, la fe, la gracia, la nueva naturaleza. Y la salvación es la salvación de la que da testimonio la palabra de Dios. Es el recordatorio. Entonces el revestirnos del yelmo de la salvación es recordar constantemente lo que implica la salvación, no solo el perdón de pecados, ni solo la vida eterna después de partir de esta vida terrenal, sino la obediencia y las bendiciones de la obediencia, de las cuales nos habla la palabra de Dios. Y eso nos lleva a recordar que en el Señor, independientemente de todas las circunstancias de nuestra vida,
tenemos vida plena, abundante, próspera, bendecida, plena, creciente en todo momento, guardados por el Señor. Y esto es lo que nos dice el Salmo 23, versículo 1. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero para que el Señor sea mi pastor, yo necesito ser su oveja. ¿Y cómo soy oveja? Cuando oigo su voz y le sigo, o sea, le obedezco. Oigo su palabra y la obedezco. Entonces nada me faltará. Por eso es importante, vuelvo a insistir, el que cada uno de nosotros conozca intensamente la palabra de Dios. No solo conozca ciertos pasajes, ciertos versículos, sino que conozcamos la palabra de Dios a profundidad. La busquemos todos los días y meditemos en ella todos los días de nuestra vida. Finalmente, sino que después del yelmo de la salvación dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Miren, el escudo de la fe es el arma de protección, ¿no? Todo lo que nos dice antes de la espada del Espíritu son armas de protección para que las tengamos en nuestro corazón. Pero la espada del Espíritu es para ir en contraataque contra el diablo. Es el arma ofensiva. No necesitamos esperar que el diablo nos ataque. Podemos ir nosotros antes de que el diablo nos ataque levantando la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que nos da testimonio de que el diablo está vencido, de que Dios es nuestro Padre y es nuestro escudo, nuestro castillo, nuestra fortaleza, nuestro protector. La palabra de Dios es la que nos enseña que Él suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. La palabra es la que nos enseña que por las llagas de Cristo hemos sido sanados. La palabra de Dios es la que nos hace caminar en la obediencia de tal manera que todas las promesas de la palabra se vean reflejadas en nuestra vida y que esa vida entonces sea una vida plena, una vida próspera, una vida bendecida, una vida en bienestar. Luego, en el versículo número 18 dice la palabra, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica. Ojo, dice orando en todo tiempo. Es decir, necesitamos la palabra en todo tiempo, estar pensando en la palabra. Mire, aquí hay algo bien simple. Mis pensamientos determinan mis acciones. Si yo no estoy pensando en la palabra de Dios, ¿en qué estoy pensando? En las cosas del mundo. Y por lo tanto, ¿a dónde van a ir orientadas mis acciones? En las cosas del mundo o a las cosas del mundo. Pero si estoy pensando en la palabra de Dios, ¿qué es lo que voy a vivir? ¿Qué es lo que voy a manifestar? ¿Cómo van a ser mis acciones? Conforme a la palabra de Dios, en obediencia a la palabra de Dios. Por eso es importante la palabra de Dios en todo tiempo, porque la palabra de Dios en todo tiempo me lleva a la obediencia. Número 1. Y número 2, dice orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Eso significa una comunión constante, una comunión permanente con el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos fortalezca, nos dirija, nos enseñe, nos guíe, nos consuele, nos empodere, etc. No es algo que podamos hacer ocasionalmente. La palabra de Dios también nos dice que seamos llenos constantemente del Espíritu Santo. Es decir, la palabra y la comunión con el Espíritu Santo nos van a permitir mantenernos siempre firmes. Y dice, velando en ello. Es decir, debe ser un acto
no esporádico y no por impulso, sino debe ser una actitud de todo el tiempo. Debemos estar vigilantes de en qué estamos pensando, vigilantes de con quién estamos hablando en nuestro interior, si estamos hablando con la carne o estamos hablando con el espíritu, y velar en ello. Por eso Dios le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente, porque apunta a esto, a velar de que todo el tiempo la palabra de Dios esté en nuestro pensamiento, en nuestra boca, y entonces va a estar en nuestras acciones. Y dice, con toda perseverancia. O sea, no solo es de velar, no solo es de estar atento, sino de perseverar en ello. No se trata de hacerlo un día o de hacerlo solo cuando estamos en aflicción. Se trata de hacerlo todo el tiempo. La armadura de Dios es una vestidura interior que deriva de estar en la palabra de Dios y en la comunión con Dios por el Espíritu Santo todo el tiempo. Y hemos hablado que estar en la oración significa no solamente estar de rodillas o de pedirle al Señor, sino de estar en comunicación constante con Él, dándole gracias, buscando respuestas, hablando con el Señor, buscando dirección, buscando que el Señor nos enseñe más de su palabra. Es tener nuestro pensamiento puesto en Dios a través de la palabra, a través de dar gracias, a través de la alabanza, a través de la oración. Es que necesitamos mantener nuestros pensamientos y nuestra comunión con Dios en todo tiempo, en todo momento, todos los días, velando en ello con perseverancia. Con perseverancia, no es un acto esporádico, no es que yo ore un rato en la mañana y ore otro ratito en la tarde o en la noche y ore un ratito cuando voy a tomar mis alimentos. No, se trata de mantener la comunión con el Señor en todo tiempo. Y mire, alguien me puede decir, pero es que en el trabajo no lo puedo hacer. Claro que sí. En el trabajo lo puedo hacer, en el trabajo estoy enfrentado a tareas y estoy enfrentado a decisiones en todo momento, y en esos momentos puedo preguntarle al Señor: Señor, ¿cómo lo hago? ¿O qué hago primero? Señor, dirigime para que lo que haga lo pueda hacer bien, ¿cómo lo puedo hacer mejor? Etcétera. Esa es una forma de mantenerme comunicado con el Señor. En mi trabajo, y lo mismo si usted es una ama de casa, lo puede hacer también constantemente. Señor, ¿cómo en qué orden hago las tareas? Señor, ¿cómo hago esto de mi casa? ¿Cómo puedo tener mi casa mejor administrada? ¿Cómo puedo guiarme para poder relacionarme con mis hijos de una manera adecuada, para llevarlos a tus pies, para dirigirlos a que ellos también estén llenos de ti? Hay muchas formas de comunicarnos con el Señor todo el tiempo, lo podemos hacer todo el tiempo. No necesitamos tiempos fuera, como diría alguien. Esos tiempos fuera también son necesarios, pero no necesitamos tiempos fuera para poder estar en comunión con el Espíritu Santo. Y si yo le pido dirección, esa dirección va a venir a mi corazón. El Señor me va a ir indicando cómo hacerlo, cuándo hacerlo, de qué manera hacerlo y cómo hacerlo mejor cada día, más eficientemente, más efectivamente. Y el Señor también me va a hablar a mi corazón de cómo edificar mi fe, de cómo estar cada día más firme en Él, en comunión con Él, etc. Es velando en todo tiempo, orando en todo tiempo, con perseverancia. Esas son instrucciones del Señor. Mire, no son opciones, son instrucciones para que nosotros podamos vivir en esa vida plena del Señor. Estamos acostumbrados a pensar que mandamientos solo son cuando el Señor nos dice que no hagamos algo, pero mandamientos también son cuando el Señor nos dice que hagamos algo, aunque no nos lo esté diciendo: este es un mandamiento y esto lo tienen que hacer. No, aquí esto que nos está diciendo de la armadura de Dios realmente son mandamientos para nosotros, si es que queremos vivir firmemente en el Señor, a pesar de todos los ataques que pueda traer el enemigo de nuestras almas. El enemigo siempre está al acecho.
El enemigo, recordemos que tiene un aliado adentro de nosotros que siempre está al acecho, y ese aliado es la carne, ese aliado es el ego. Entonces necesitamos estar siempre atentos, velando y perseverando para que ese enemigo que nos conoce tan perfectamente no nos pueda engañar. Estos son mandamientos. Aunque no tengan la forma de mandamientos o aunque no parecen mandamientos, el Señor no nos hace sugerencias. El Señor nos da mandamientos, nos da lineamientos, nos da principios, nos da normas, nos da leyes. De hecho, la palabra de Dios son leyes, mandamientos, preceptos, principios para que los obedezcamos. Toda la palabra de Dios es para obedecerla. No son sugerencias. Son mandamientos, y son mandamientos para nuestra bendición. Mire, el Señor se hubiera podido conformar con salvarnos, con perdonar nuestros pecados y esperarnos en la vida, a que llegáramos a la vida eterna. Sin embargo, ¿por qué nos da mandamientos? Nos da mandamientos porque es un Padre amoroso que nos instruye, que nos forma. Es un Padre amoroso que quiere lo mejor para cada uno de nosotros y nos da los consejos de la palabra de Dios para que nosotros los caminemos en ellos. Estos son mandamientos de amor, no son mandamientos para arruinar nuestra vida o para quitarnos el gozo o para no es para quitarnos nada, es para darnos. Necesitamos cambiar nuestra mentalidad acerca de los mandamientos, porque seguro que a la mayoría de nosotros en nuestros primeros años nos enseñaron que los mandamientos, por la forma como nos lo enseñaron o nos los dijeron o lo que sea, los mandamientos eran algo como desagradable o algo como muy pesado de cumplir. Sin embargo, en Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30, el Señor nos dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Los mandamientos, todo lo que la palabra de Dios nos manda es para aligerar nuestra carga. El no hacerlo implica que estamos sembrando corrupción, y la corrupción trae más corrupción, trae cargas. Mientras que la palabra de Dios trae liberación. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Del dolor, de la angustia, de la ansiedad, de la depresión, de la tristeza, de la frustración, de la decepción, del desánimo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está diseñada por nuestro Padre Celestial y nos fue dada para que nos vaya bien en la vida. El mayor interesado en que nos vaya bien en la vida es el Padre. Él está más interesado incluso que usted y que yo para que nos vaya bien en la vida. Y por eso nos da los lineamientos, por eso nos dejó estas 66 cartas de amor en este libro que es el resultado de su amor para con nosotros, para que ahí encontremos las instrucciones que nos van a llevar a esa vida abundante, a esa vida plena. Pero yo no le puedo pedir al Señor que me dé vida abundante si no conozco su palabra y si no lo obedezco. No, la vida abundante no es algo que venga como un cheque en blanco. La vida abundante viene con condiciones, y parte de las condiciones o las condiciones son que pongamos por obra la palabra, que la conozcamos y la pongamos por obra. Por eso Deuteronomio 28, insisto, versículos del 1 al 2, nos dice que si nosotros conocemos la palabra, pensamos en la palabra y la ponemos por obra, vendrán sobre nosotros todas estas bendiciones y nos alcanzarán. ¿Por qué mucha gente se dedica a orar por las bendiciones? Porque no las tiene. ¿Y por qué no las tiene? Porque no conoce la palabra y no la está obedeciendo. Si nosotros viviéramos obedeciendo, conociéramos la palabra de Dios y la ponemos por obra, no necesitaríamos estar orando por las bendiciones, porque las bendiciones nos alcanzarían. Las bendiciones vendrían sobre nosotros y nos alcanzarían. Pero si no las tenemos, no es porque Dios esté fallando o porque Dios no nos las quiera dar, es porque nosotros no estamos viviendo las condiciones. Miren, se lo voy a poner de un ejemplo. Nosotros en todo momento en nuestras vidas estamos frente a dos caminos. Un camino que es el que nos marca la palabra de Dios, que está lleno de las bendiciones del Señor. Y otro camino que es el camino de hacer lo que nos da la gana,
Y ese hacer lo que nos da la gana dice que es un camino de muerte, Proverbios 16:25. Entonces, usted y yo necesitamos caminar en el camino de la palabra, en el camino de la obediencia, porque eso es lo que va a traer bendiciones a nuestra vida. La obediencia, lo he dicho muchas veces, no es una obra, la obediencia es una necesidad de nosotros, no es nuestra obra, la obediencia es nuestra necesidad, porque la obediencia nos lleva a la vida abundante y a la vida plena que tiene Cristo para nosotros. Dice, yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia, y eso está en tiempo presente, no está en tiempo futuro. Nosotros no tenemos por qué esperar hasta llegar al cielo para vivir la vida eterna. La podemos comenzar a vivir acá en la tierra en la medida en la que caminamos en la palabra de Dios, en la medida en la que caminamos en la obediencia a la palabra de Dios. Y finalmente, la palabra de Dios dice que también perseveremos en oración y súplica por todos los santos. Esto nos habla de la intercesión. ¿Y para qué esa intercesión? Dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. ¿Y para qué es la predicación del Evangelio? Para que la gente se convierta. Entonces, esa intercesión es para que hablemos todos los creyentes con denuedo la palabra de Dios. Pero ¿cómo la voy a hablar si no la conozco? Ahí otra vez volvemos a la importancia de conocer la palabra de Dios. Entonces, que hablemos con denuedo la palabra de Dios para que la gente se convierta, para que la palabra corra, para que el reino de Dios se multiplique, para que el reino de Dios crezca. Entonces, necesitamos la palabra de Dios para... toda la armadura de Dios gira alrededor de la palabra, y como nos lo comenta el pastor Marco, Cristo es nuestro único camino, pero Cristo es la palabra, por lo tanto la palabra es el camino, la palabra es la verdad, la palabra es la vida, porque Jesús es la palabra encarnada. Entonces Él es nuestro único camino, pero ese camino es la palabra. Necesitamos caminar en la palabra para tener, y la palabra es verdad, y una verdad irrefutable para que tengamos vida. Notemos esto, dice el camino, la verdad y la vida. Es un camino, ese camino es la verdad. Y caminando ese camino de la verdad vamos a tener vida, vida plena, vida abundante, vida en bienestar, vida llena de gozo, vida en victoria. En resumen, toda la armadura de Dios, que es un regalo para nuestras vidas, se refiere a la palabra y a la comunión con el Espíritu Santo. Necesitamos estar armados de la palabra de Dios en todo tiempo, y necesitamos estar en comunión con el Espíritu Santo en todo tiempo para repeler todo ataque del diablo y por lo tanto toda maquinación del diablo para robarnos esa vida abundante que tenemos en Cristo Jesús. Aparte de ello, tenemos otras armas como la alabanza, nos lo enseña Nehemías capítulo 8, versículo 10, la sangre de Cristo y nuestro testimonio de vida, como nos lo enseña Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, y además tenemos a nuestra disposición el poder y la autoridad de Dios por medio del Espíritu Santo, como nos lo enseña Hechos capítulo 1, versículo 8, Mateo 16, versículos 17 al 18, y Marcos y Mateo capítulo 10, versículo 1. La armadura de Dios es un regalo. En conclusión, la armadura de Dios es un regalo, pero es un regalo que necesitamos tener adentro de nosotros. No es algo de lo cual nos revistamos exteriormente, no, es algo de lo cual debemos estar vestidos interiormente, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Es estar lleno de la palabra y estar lleno del Espíritu Santo. Y esa es la garantía de que vamos a estar armados para repeler cualquier maquinación del diablo. No importan las circunstancias, no importa si el día es malo. No importa.
No importa qué tan malo pueda ser el día afuera, pero si nosotros estamos revestidos de la palabra de Dios, ese día lo vamos a vivir en victoria. Y le voy a dar un pequeño testimonio. El día de ayer yo tenía que salir de mi casa e ir a otro lugar que me llevaba 15 minutos. Normalmente me lleva 15 minutos con tráfico. Y antes a mí el tráfico de veras me estresaba, me enojaba, me molestaba, etc. Ayer me llevó ese trayecto que lo debía haber hecho en 15 minutos, me llevó hora 15 minutos. Pero no perdí en ningún momento el gozo. ¿Por qué? Porque me revestí de esta armadura que estaba dentro de mi corazón, que está dentro de mi corazón. Y entonces, en lugar de enojarme y en lugar de ver los problemas del tráfico y todo, lo que hice fue comenzar a meditar en la palabra de Dios, comenzar a orar, llenarme del Espíritu, llenarme de gozo, comencé a alabar al Señor y cuando sentí, llegué a mi destino y cuando vi, me había llevado hora 15 minutos. Pero eso no, el estar revestido de la armadura de Dios impidió que se me arruinara el día. Por esa circunstancia. Y el diablo trajo o quiso traer otras circunstancias contra mí para arruinarme ese día. El diablo estaba dispuesto a arruinarme el día ayer y sin embargo por la bendita gracia del Señor y gloria a su nombre, eché mano de esa armadura y el día no se me arruinó. Para mí fue un día excelente a pesar de esos contratiempos, de perder una hora más en el tráfico y de las otras circunstancias que se dieron en el transcurso de ese día. Entonces, esto es una enseñanza práctica, es una enseñanza para bendición de cada uno de nosotros, que nos llenemos, pero interiormente, que nos llenemos de la palabra de Dios y del Espíritu Santo constantemente, de la salvación, pensando en lo que implica la salvación, el que seamos la justicia del Señor, el que estemos parados en el Evangelio, en la palabra de Dios y tengamos la paz con Dios, en que nos revistamos, en que estemos listos para empuñar el escudo de la fe y la espada del Espíritu para contrarrestar todo ataque del diablo, y entonces vamos a tener vidas abundantes, vidas plenas y vidas en victoria en todo tiempo y en toda circunstancia. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta enseñanza. No se vaya todavía, quiero hacerle una observación. En los próximos días, a partir de mañana y la próxima semana y probablemente algunos días de la siguiente semana, no voy a estar activo en el Facebook. No vamos a tener transmisión, no voy a estar posteando absolutamente nada. Es simple y sencillamente por una instrucción que tengo de parte del Señor de tomar un tiempo para estar con Él y además reponer mis fuerzas, mis energías, recargarme. Llevo más o menos 15 meses desde que comenzó la pandemia de estar predicando prácticamente todos los días y algunos días una o dos veces cuando han surgido algunos otros compromisos ministeriales. Entonces voy a estar inactivo por un par de semanas, así que le recomiendo que si usted quiere seguir edificando su fe, por favor recurra a esos otros dos elementos que tenemos para edificar nuestra fe, que es nuestra página de internet www.reyesysacerdotes.net, donde usted va a encontrar alrededor de unos 2.500 bosquejos de enseñanzas para edificar su fe. Aparte de ello, también en nuestro canal de YouTube, @Gustavo Bianchi, donde puede tener acceso a más de 350 prédicas para edificar su vida. Y ahí está el audio, el video y además el bosquejo, mientras el Señor me da las instrucciones de reiniciar estas transmisiones de acuerdo a lo que Él me instruya. Pero solo le quería hacer esa observación de que en las próximas 2 semanas aproximadamente no voy a estar activo en el Facebook.
en la página personal mía. No voy a estar activo, así que yo avisaré cuando volvamos a iniciar estas transmisiones, que será más o menos, por lo menos en la semana entrante, no. Voy a suspender las transmisiones del día de mañana y el resto de la semana entrante. Así que muchísimas gracias, le encargo sus oraciones para que el Señor hable a mi vida, para que el Señor me fortalezca, recupere mis fuerzas y espero que nos veamos pronto nuevamente en estas transmisiones. Vamos a terminar orando y le voy a pedir que si ustedes se recuerdan también, hace unos días les pedí que oráramos por un hermano que es el apóstol Luis Rolando Cabrera de la ciudad de Corpus Christi en Estados Unidos, que es un pastor y apóstol de la misión a la cual yo pertenezco. Digamos, tristemente para nosotros los que nos quedamos, pero gozosamente para él. Él partió a la presencia del Señor esta madrugada y quisiera pedirle que por favor usted ore por la familia de él. Vamos a orar en este momento por la familia de él, y si puede seguir orando por él por la familia de él en los próximos días, para que el Señor traiga consuelo, fortaleza, dirección, y también para fortalecer el ministerio que él tenía a su cargo para que siga adelante. Muy bien, vamos a orar entonces. Amante Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta noche, por el privilegio que nos has dado, Señor, de escudriñar tu palabra y de entender, Señor, ese regalo que tenemos en ti, Señor, de la armadura tuya, para que nuestras vidas, Señor, estén guardadas, protegidas, y podamos resistir toda acechanza del diablo, Señor, en cualquier forma que ésta venga, Padre. Señor, te pido que seamos no solamente oidores de tu palabra, sino hacedores, y que pongamos en práctica el llenarnos, Señor, de todos estos elementos que tú nos has enseñado, que forman parte de la armadura que tú nos has regalado, para que podamos estar firmes contra toda acechanza, Señor, y para que nuestra fe pueda estar en alabanza, gloria y honra a ti cuando tú seas manifestado en el arrebatamiento de tu iglesia, Padre. Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te pedimos que tu Espíritu Santo nos fortalezca, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe para mantenernos perseverantes y vigilantes, Señor, para estar armados con tu armadura todos los días de nuestra vida, en todo instante y en todo momento, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, así como también, Señor, en esta hora levantamos delante de ti, en primer lugar, dándote gracias por la vida del apóstol Luis Rolando Cabrera, Señor, porque él cumplió su ministerio, Padre, y fue llamado a tu presencia en esta hora, y te damos gracias por su vida, por el regalo que él fue, Señor, para nuestra misión, para mi vida personal, Padre, y te pido, mi Dios todopoderoso, que él esté gozando contigo en este tiempo, Señor, todas las recompensas, galardones, coronas y tesoros que él sembró en el reino de Dios, Padre. Y también te pedimos, Señor, por tu familia, por su familia y por el ministerio que él tenía a cargo, para que tú los fortalezcas, los consueles, Señor, los empoderes, Padre, y la obra continúe, Señor, aún más fuerte, Señor, de lo que estaba cuando el pastor y apóstol Luis Rolando estaba a cargo, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, también te damos gracias por la vida de cada uno de nosotros y de nuestros familiares, y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo esté con cada uno, sanando, restaurando, guardando, protegiendo, liberando, Señor, y también proveyendo toda necesidad, Padre, que en esta noche, Señor, tú nos des un descanso reparador en nuestros cuerpos, Padre, pero que también tu Espíritu Santo ministre nuestra alma, nuestro corazón y nuestro espíritu, fortaleciéndolo, llenándonos de tu gozo, para que el día de mañana, que es el día que tú hiciste, para que nos gocemos y nos alegremos en ti, Señor, lo podamos vivir en esa fortaleza, y todo lo que hagamos, Señor, sea para fructificación, Padre, y para la gloria tuya,
para bendición nuestra y para bendición de quienes nos rodean, Señor. Oramos, Padre, por todas las personas que se encuentren enfermas en cualquier lugar del mundo, Señor, principalmente en esas unidades de cuidados intensivos o recuperándose en hospitales o en sus casas, Señor, que tu Espíritu Santo se manifieste en la vida de ellos en sanidad, para que se vuelvan a ti los que no te conocen, Señor, y los que te conocen sean avivados en ese fuego, Señor, del amor por ti, Padre. Señor, también oramos por la paz de Jerusalén y de Israel, pidiéndote, Señor, que tanto judíos como sus enemigos tengan una revelación tuya, se vuelvan a ti, dejen las armas y haya paz en ese lugar, Padre. Señor, te lo pedimos todo en el nombre precioso de Cristo Jesús, así como también, Señor, en esta hora yo te pido por este tiempo, Señor, de retiro, para que, Señor, tú hables a mi vida, me fortalezcas y, Padre, que pueda tener la dirección que necesito, Señor, para seguir adelante en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, les guarde, que tengan una linda semana y espero que nos podamos volver a reunir prontamente. Que el Señor les bendiga, les guarde y nos vemos hasta la próxima.